en un pequeño pueblo rodeado de colinas y silencio. Es allí en donde vivía Leo desde niño. Su mundo estaba lleno de sueños que pintaba en cuadernos viejos, ideas que susurraba al viento, y proyectos que construía con pedazos de madera y esperanza. Pero en su propia casa, sus sueños eran recibidos con un silencio helado, o, peor aún, con palabras que cortaban más que el frío del invierno. Su padre, un hombre de manos callosas y corazón endurecido por el trabajo, solía mirarlo por encima de sus gafas y sentenciar: «Deja de perder el tiempo con esas tonterías. Tú no naciste para esto. Dedícate a algo de provecho». Sus hermanos, siguiendo el ejemplo, se burlaban de sus dibujos y maquetas, llamándolo el soñador. En la escuela, los maestros lo etiquetaban como distraído, uno más que no llegaría lejos. Cada no puedes, cada no sirves para nada, cada risa ahogada era como una piedra que le arrojaban. Pero Leo, en lugar de dejarse sepultar, usaba esas piedras para construir los cimientos de su fortaleza. Nadie lo veía pasar noches en vela, estudiando a la luz de una pequeña lámpara, leyendo libros que pedía prestados en la biblioteca del pueblo vecino. Nadie notó cómo ahorraba cada centavo que ganaba haciendo trabajos esporádicos para comprar materiales. Su habitación se convirtió en su santuario, un universo paralelo donde las voces de la duda no podían entrar. Allí, sus ideas tomaban forma, sus diseños se volvían más audaces, y su determinación se afilaba como una navaja. Aprendió a trabajar en soledad, a ser su propio animador, su propio mentor, y su crítico más constructivo. El eco de las palabras hirientes de su familia resonaba a veces, pero él lo ahogaba con el sonido de sus herramientas y el murmullo de sus propios planes. Se prometió a sí mismo que un día, no para demostrarles nada a ellos, sino para honrar al niño que se atrevió a soñar, construiría algo tan grande que su luz llegaría hasta el rincón más oscuro de la duda. Los años pasaron como las estaciones en las colinas. Leo se fue del pueblo sin despedidas grandiosas, solo con una maleta llena de bocetos y un corazón cargado de una silenciosa resolución. Nadie preguntó a dónde iba, nadie le deseó suerte. Para ellos, simplemente se había ido, como tantos otros que buscaban un futuro incierto. Leo llegó a la ciudad, un lugar anónimo y abrumador. Durmió en sofás de amigos, trabajó en lo que pudo para sobrevivir, y dedicó cada minuto libre a su verdadera pasión, el diseño y la innovación. Hubo momentos de profunda soledad, momentos en que la nevera estaba vacía y la tentación de rendirse era casi insoportable. Pensaba en su familia, no con rencor, sino con una extraña tristeza. ¿Por qué nunca habían creído en él? ¿Acaso no veían la pasión que ardía en sus ojos? Pero esas preguntas se desvanecían rápidamente, reemplazadas por la urgencia de seguir adelante. La indiferencia que había sufrido se convirtió en su combustible. No tenía a nadie a quien impresionar, ni expectativas que cumplir, solo un pacto sagrado consigo mismo. Y entonces, poco a poco, el universo comenzó a responder. Un pequeño proyecto independiente llamó la atención. Luego otro. Su nombre empezó a susurrarse en los círculos correctos. Su enfoque único, su capacidad para ver soluciones donde otros solo veían problemas, lo distinguía. Consiguió un socio que no solo creyó en sus ideas, sino que las impulsó. Juntos, fundaron una pequeña empresa en un garaje. Un cliché hecho realidad. Trabajaron día y noche, impulsados por café barato y un sueño compartido. Leo no buscaba fama ni fortuna. Buscaba la materialización de todo aquello que había nacido en su habitación de niño. La prueba tangible de que las ideas, cuidadas con tesón, pueden cambiar el mundo. Finalmente, llegó el gran avance. Un invento revolucionario que diseñó, una pieza de tecnología que simplificaba un proceso complejo, fue adquirido por una corporación multinacional. La noticia explotó. De la noche a la mañana, el nombre de Leo estaba en todas partes, en revistas de negocios, portales de tecnología, entrevistas en televisión. El soñador del pequeño pueblo se había convertido en un visionario. En su pueblo natal, la noticia llegó como un trueno en un día despejado. Al principio, hubo incredulidad. ¿Leo? ¿Nuestro Leo?, se preguntaban. Luego, la incredulidad
dio paso a un extraño y retorcido orgullo. Yo siempre supe que tenía talento. Decían algunos vecinos que antes ni lo saludaban. Sus antiguos maestros hablaban de él en las aulas como un ejemplo de superación, omitiendo convenientemente las veces que lo habían subestimado. Pero el cambio más drástico ocurrió en su propia casa. Su padre, ahora un hombre de edad y encorvado, veía las noticias con los ojos llorosos. Sus hermanos, ahora con sus propias familias y trabajos mundanos, hablaban de su hermano, el genio, con una mezcla de asombro y envidia. Un día, el teléfono de la oficina de Leo sonó. Era su padre. La voz al otro lado de la línea era temblorosa. «Hijo, te vimos en la televisión. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Cuándo vienes a casa? Queremos celebrarlo». Leo escuchó en silencio. Cada palabra de su padre era como una llave que abría puertas a recuerdos dolorosos. Recordó su rostro severo. Las palabras «no sirves para nada», la soledad de su habitación, la indiferencia ante su partida. El orgullo que ahora profesaban se sentía hueco, oportunista. No era el orgullo genuino que había anhelado de niño, sino un orgullo que se reflejaba en el éxito ajeno, un intento de apropiarse de una victoria en cuya batalla no habían participado. Sus hermanos también llamaron, invitándolo a reuniones familiares, pidiéndole consejo, incluso ayuda financiera. De repente, todos querían un pedazo de su nuevo mundo, un mundo que él había construido ladrillo a ladrillo, completamente solo. Querían el perdón, la absolución, un borrón y cuenta nueva que les permitiera olvidar el peso de sus propias palabras. Pero había un problema. Las cicatrices que dejan las palabras no desaparecen con una simple disculpa tardía. Leo fue educado pero distante. Agradeció las llamadas, pero no hizo promesas de volver. No sentía odio ni rencor, sentía algo mucho más profundo y definitivo. Una desconexión total. El vínculo que una vez había deseado desesperadamente se había roto sin posibilidad de reparación. Se dio cuenta de que el perdón no siempre significa reconciliación. Podía perdonarlos por su falta de fe, por el dolor que le causaron, pero no podía borrar el pasado, ni fingir que sus palabras no habían tenido consecuencias. No podía volver a ser el niño que buscaba su aprobación, porque ese niño ya no existía. Había sido forjado en el fuego de la soledad y la autosuficiencia. Su familia no había creído en él cuando era un proyecto en construcción. Y ahora que era un edificio terminado y admirado, ya no tenían un lugar dentro de él. Ellos habían cerrado la puerta con sus dudas, y él la había sellado desde dentro con su éxito. La historia de Leo nos enseña una lección poderosa y a veces dolorosa. Las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir puentes o levantar muros. Pueden ser el aliento que impulsa un sueño o el veneno que lo marchita antes de florecer. El apoyo, la fe y el amor no son algo que se pueda dar de forma retroactiva, cuando el éxito ya es evidente y no cuesta nada aplaudir. El verdadero valor está en creer en alguien cuando no es más que un boceto, en regar la semilla cuando nadie más ve la flor. A veces, cuando nos damos cuenta del daño que hemos hecho, cuando el éxito de otro ilumina nuestra propia falta de visión, ya es demasiado tarde para pedir perdón. No porque la otra persona no pueda perdonar, sino porque ha aprendido a vivir, a crecer y a triunfar sin nosotros. Y ese es un vacío que ninguna disculpa puede llenar. Como dice la reflexión, las palabras también construyen o destruyen. Asegurémonos de que las nuestras siempre construyan. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión hasta el final. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal para no perderte más relatos que nos invitan a pensar y a ser mejores personas. Tu apoyo significa el mundo. Nos vemos en el próximo video.